Mantilla, general en servicio pasivo de la institución policial, ex comandante precisamente de la policía, ¿no? Lo hemos invitado para hablar sobre todas estas acciones que se están pues iniciando, que se quieren emprender en el país para reestructurar el mando policial. General, gracias por atendernos a esta hora. Le saluda Alberto Quintana. Bienvenido. Buen día, Alberto. Buen día a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Buen día. Oiga, ¿por dónde arrancamos con esta tarea? ¿No? Definitivamente se vuelve imprescindible. Decimos que son momentos de bastante sensibilidad por lo ocurrido, que ya lo hemos informado en el detalle. Es necesario emprender una reestructuración que al mismo tiempo también permita revitalizar la imagen de la institución policial, porque, decimos nosotros, hay quienes están de plácemes viendo golpeada la institución y estos son quienes justamente pues operan con el crimen organizado transnacional. Entonces necesitamos una institución sólida, pero esa solidez también debe estar pues influenciada por los principios básicos, general. Sí, yo diría que es necesario y urge una reestructuración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no únicamente la Policía Nacional, porque no ganaríamos mucho, ¿no? Recordemos que las instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad Pública es la Policía Nacional, Fiscalía, la Función Judicial y el Sistema de Rehabilitación Social. O sea, estas cuatro instituciones son quienes deben garantizar la seguridad. O sea, pero lamentablemente hay algunas falencias. Siempre hemos dicho que el gobierno no tiene una política criminal. O sea, la política criminal es aquella política pública que determina qué se va a hacer. O sea, dónde estamos en seguridad y hacia dónde queremos avanzar. No hay una planificación, hasta ahora no vemos una planificación. El ministro Carrillo prometió un plan y todo, pero lamentablemente se ha diluido en los 7 meses, creo que fueron de gestión de él. Pero la verdad es de que todavía seguimos sin un norte, o sea, seguimos únicamente apagando fuegos, reaccionando a las cosas, ¿no? A las muertes violentas, a todo tipo de delitos, pero la verdad no se ve una estrategia a largo plazo. Eh, es indudable que la Policía Nacional es la institución más visible de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública, ¿no? Porque estamos en las calles y ese es un desgaste que lamentablemente en los últimos años se ha agravado por la filtración que hemos tenido, que ha tenido la institución al haber sido cooptada algunos malos elementos por organizaciones delictuales. Y casos como de este teniente Cáceres, que para mí es un psicópata, un asesino, ¿no? Y que lamentablemente no sé cómo se filtró en la institución. Pero sin embargo, la reestructuración urge, es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la institución, pero la verdad es de que la Policía Nacional, por este tema de trabajar, ¿no?, en una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal, los policías caminan por esa línea y si no se tiene los valores éticos, morales, la doctrina institucional bien sentada, el paso a la izquierda, el paso a lo ilegal es muy delgado. Y lamentablemente hay muchas distracciones y muchas, yo diría, tentaciones, ¿no?, que el crimen organizado está poniendo a disposición de estos malos funcionarios policiales y que están desprestigiando a la institución. Ahora, Sin embargo, general, usted sí, señala, ¿no? O sea, reformas bien a fondo y coincidimos, no es necesario. El Estado en sí, porque a veces decimos que como que no terminamos de concebir que el Estado es mucho más allá del gobierno. Entonces, a veces cuando hablamos del tema de la seguridad pública, todo el mundo cree que la seguridad pública es el accionar de la policía o lo que pueda hacer y es, colaborar las Fuerzas Armadas, y la cosa no va por ahí. O sea, esto es de más fondo, ¿no? Una reestructuración general del Estado, y ahí incluimos pues el tema del sistema carcelario, la rehabilitación social también por un lado, y el accionar de los administradores de justicia, desde el Ministerio Público
hasta el Consejo o la Corte Nacional de Justicia. Pero en lo que tiene que ver netamente con la institución policial, ¿por dónde arrancar estas modificaciones? Porque de pronto también el decir, bueno, se van todos los generales, mañana va a solucionar los problemas. Y la cosa tampoco va por ahí, pues, ¿no? Sí, la verdad el presidente está mal asesorado, no sé quién le asesora, en lugar de levantar a la institución, porque este fue un golpe terrible para todos los miembros de la institución, los que también estamos en servicio pasivo, nuestras familias y todos los que tienen familiares en la Policía Nacional. Fue un golpe terrible y lo que menos debió haber hecho es generar más inestabilidad, que eso es lo que pedir o que todos pongan a disposición el cargo. Eso en la institución, en instituciones jerarquizadas, esto no tiene ningún efecto porque es ilegal, ¿no? Eh, las leyes garantizan la estabilidad laboral. Entonces, de la noche a la mañana pedirles a oficiales de policía que presenten su disponibilidad, no es legal. Ok, pero le consultaba desde su punto de vista, por donde la experiencia, el hecho de haber estado en la comandancia general, ¿por dónde se debería de arrancar? Bueno, yo diría que deben cambiar el comandante general también, si ya se cambió el ministro, y cambiar el comandante general, iniciar con un nuevo mando, ¿no? O sea, con un nuevo comandante general, o también con un nuevo mando. No es necesario solicitarles la disponibilidad, sino analizar el gobierno qué sé yo, con un equipo de asesores y ver quién debería ser el nuevo comandante general y quiénes deberían conformar el mando institucional, que eso es lo dable. Y yo diría que más allá de una reestructuración interna, esta reestructuración interna tiene que realizarse con, yo diría, con una comisión conformada por la academia, conformada por diferentes sectores de la sociedad y también con contraparte con la Policía Nacional. Estos procesos ya se hicieron hace muchos años y dieron buenos resultados, porque no solo hay que mirar la visión que tienen los policías de qué institución se quiere, sino también la sociedad, o sea, qué institución queremos. Queremos una policía fortalecida, una policía cada vez con menos gente corrupta, ¿no? Y que lamentablemente son los que están dejando a la institución por el piso. Pero sin embargo, se necesita la ayuda de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Claro, hay nuevas ¿No? amenazas también y el enfoque debería estar justamente encauzado hacia allá. Permítame, General Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. General, un buen día. Un buen día, ¿cómo Buen está? día. Usted en estas declaraciones que ha dado aquí en nuestro espacio de diálogo de la mañana, ha dicho que no se filtra bien a los integrantes de la Policía Nacional o a quienes obviamente pues ingresan a este cuerpo institucional. ¿Qué es lo que ha fallado a la presente fecha en el tema de definitivamente acoger a nuevos uniformados, de coger buenos elementos? Porque es real. Hoy en la prensa, hoy en los medios se ven policías involucrados con organizaciones narcodelictivas, policías involucrados en asesinatos, policías involucrados en robos, policías involucrados en un sinnúmero de actos delictivos, actos reñidos contra la ley. Pero esos son particularidades en medio de una institución tan grande. ¿En dónde se ha venido fallando y qué es lo que se debe corregir? Bueno, yo pienso que ha fallado el asunto o se equivocó en el gobierno de Correa de implementar un código orgánico de instituciones públicas de seguridad ciudadana. Anteriormente, nosotros teníamos una ley orgánica y una ley de personal y un reglamento de disciplina que era muy rígido y que con este COESCOP hay muchas garantías para los policías que están acusados o que están procesados para cometer un delito o por cometer un delito, ¿no? Entonces, eso ha relajado la disciplina, ¿no? Como que ya los superiores jerárquicos en cada estamento ya no pueden ejercer esa potestad sancionadora. Entonces, el policía con acudir ante un juez, poner un recurso de protección
regresa a la institución después de estar 2 años, 3 años fuera. Y esto con la complicidad de algunos malos jueces que inclusive les dan la sentencia para que la policía o el Estado reconozca todo lo que no percibió en sueldos. Entonces, esto está ocurriendo no solo en la policía, sino en Fuerzas Armadas. Entonces, se necesita tener una sola visión y conciencia y unión entre todas las instituciones para evitar esto. Ahora, yéndonos al tema de los procesos de reclutamiento, ¿sí? En ese código también se desconoce la calidad de los aspirantes a policías y de los cadetes para ser oficiales, es decir, no tienen una condición, antes esa condición, solo el ser aspirante o el ser policía le daba una condición previa a ser policía. Y eso determinó que no se asigne ningún presupuesto para ellos. Entonces tienen que costearse su alimentación, uniformes y todo eso, y eso empieza a afectar a las economías de quienes desean entrar a la institución. Entonces se endeudan para solventar esos gastos y entran con esa visión de recuperar lo más pronto lo que en cierta forma gastaron, ¿no? Y eso permite que ellos estén buscando y hagan actividades ilegales para tener dinero pronto. O sea, eso es lo que hemos estado analizado desde hace mucho tiempo, ¿no? Detectado. Y paralelamente también el tema de las, por ejemplo, para 7,000 policías o supongamos que hay un llamamiento para 2,000 policías, se presentan como 20,000 aspirantes. Entonces, sí es una selección bien complicada, pero al final, las pruebas de confianza, por ejemplo, el polígrafo también es una prueba que cuesta dinero, ¿no? Y no hay presupuesto para eso. Entonces, se debe nuevamente activar todo un proceso o modificar el proceso de selección de aspirantes a policías y oficiales y empezar por ahí. Entonces, sí es importante no solo mirar un paso, ¿no? Sino mirar todo el conjunto de actividades, todos los procesos, en dónde está fallando la institución. Y otra cosa en lo que está fallando también me parece el mando institucional es en el tema de comunicar al interior. Es muy importante la comunicación al interior. Son 51,000 policías, cerca de 51,000 policías de una fuerza grande, ¿no? Y que si no hay una adecuada comunicación al interior y socializar todas estas amenazas que tiene la institución, como es la filtración, la cooptación de policías para el cometimiento de delitos por parte de las organizaciones delincuenciales, si eso no se hace, si no se es una institución fuerte al interior, será fácilmente permeable. O sea, esas son las condiciones. Sí, pero terrible aceptar que sea una institución policial que da garantías de seguridad, que definitivamente sea tan débil su sistema de selección. Y solamente para que nos quede claro, general, me gustaría que me diga cuánto es lo que las personas que aspiran a ingresar a la policía deben gastar. Le pregunto esto porque justo ayer en una conversación con muchas personas hay una situación bastante difícil en la percepción de la opinión pública de que para entrar a la institución policial se requiere X cantidades, que son miles. Entonces la gente se explicaba cómo es que personas de escasos recursos económicos acceden al ingreso de esa institución policial. ¿Cuánto definitivamente es lo que necesita una persona para ingresar a la policía, para ser seleccionado en sus filas? Porque entonces ahí habría una complejidad. Lamentablemente, como le dije, se retiró el presupuesto para uniformes, porque anteriormente la Policía Nacional les dotaba de uniformes, ¿no? Recuerden que nosotros teníamos una fábrica de uniformes, Fabrec, Teniestán, y luego de eso era una compañía de economía mixta. Esa empresa desapareció y ahora los procesos de compra de uniformes y todo eso lo vende cualquier empresa, pero ya no se les da uniformes gratis, ¿no? O sea,
el Estado debe dotarles de uniformes Realizar y eso. de equipos, pero ahora tiene que cada aspirante tomar ese gasto, Claro, asumir ¿no? todo eso. Entonces, yo diría que mínimo, o sea, ya cuando es aceptado, porque inclusive los exámenes médicos tiene que pagarlos ahora el, el, el aspirante. Claro, ajá, el que Antes, postule. antes corría a cargo la institución. Entonces, todo eso ha cambiado y todo eso son un presupuesto, yo diría, de por lo menos para ingresar, entre uniformes y todo, unos $5,000 tal vez, porque igual eh, tienen que ver dónde quedarse un familiar, tiene que correr con $90 mensuales para el tema de la alimentación y otros gastos para los gastos regulares, ¿no? Como un estudiante que va a una provincia, de una provincia a la capital o a una ciudad importante y tiene que hacer algunos gastos. Entonces, todo eso influye y la visión, lamentablemente, que tienen quienes ingresan a la institución es de que tienen que recuperar ese dinero a toda costa y porque tienen que pagar y tienen que... Claro, Entonces, eso les lamentable. lleva a cometer errores y les lleva a hacer actos ilegales. Así es, hay muchas cosas que se deben cambiar. Henry Avelino continúa con la entrevista. Así es, ¿cómo está, general? Un saludo Buen día. fraterno. Es en realidad bestial lo que acabamos de escuchar. Siempre se hablaba de que es secreto a voces, pero en realidad una persona de escasos recursos económicos tener que buscar 5,000 y pico de dólares para poder ingresar, es lógico, obviamente, el razonamiento y las preguntas súper acertadas de Verónica en ese tema, de tratar de recuperar. Y encima ya cuando tienen que recuperar, es verdad que adentro les cobran las balas, les cobran muchas otras cosas más que también el Estado debería facilitarlos. O sea que en realidad van a tener deudas por todos lados. Bueno, recordemos que en el gobierno de Correa al inicio, donde había recursos suficientes, se dotó a la policía de la mayoría de lo que necesitaba, ¿no? La gratuidad de la educación, vehículos, tecnología, en el tema de criminalística también se avanzó mucho, pero luego empezaron a escasear los recursos, se construyeron PCs y cuando empezó, yo diría por el año 2016, empezó a faltar los recursos, se empezaron a limitar los recursos. Ya no había el mismo flujo de dinero para sostener en la institución, ya empezaron a ver los problemas de mantenimiento de vehículos, también ya con el COESCOP se empezó ya no había esa asignación para como les manifesté, para los aspirantes a policías y para los aspirantes a oficiales. Entonces, eso dificultó, y más aún en el gobierno de Lenín Moreno, se limitó o sea, se puso al mínimo el presupuesto de la Policía Nacional, y es por eso que no se invirtió en la institución. Y en este gobierno tampoco se ha invertido. Entonces, tenemos patrulleros dañados que no tienen combustible, otros, y que están pidiendo a los municipios que les apoyen con combustible o que les ayuden a arreglar los vehículos. Entonces, ese es un problema que no está siendo visible en la institución y que el gobierno debería hacer una inversión fuerte en este tema, porque es un tema de respuesta ciudadana, de respuesta de la policía a la ciudadanía ante todos los requerimientos de seguridad que tienen. Tiene que reestructurarse igualmente el talento humano, o sea, la administración del talento humano, tener más policías en las calles, o sea, es todo un conjunto de revisar las deficiencias que tiene la Policía Nacional y atenderlas. General, buenos días. Le saluda Ramiro Cepeda. Buenos días. Yo, tocayo, resulta que, ¿cuál es la frase que utilizan el primer día cuando ingresan a la escuela de policía? El que obedece no padece. He conversado con algunos miembros del estamento policial y me he informado bien de lo que le voy a decir. Hay realidades económicas muy distintas de las que usted dice. En el mando militar
fortunas que no se explican. Se ha sacado el informe de Contraloría y siquiera 4 o 5 generales su patrimonio sobrepasa el $1.000.000, que no tienen cómo justificarlo. Hay realidades de ese tipo. Hay en el chip del policía, cuando se lo forma, lo de la cadena de mando, lo cual yo lo entiendo porque hay que obedecer, pero el límite de la obediencia tiene reparos, tiene muchos reparos. Uno de ellos es la ética, otro de ellas es cuando uno tiene que salvaguardar la integridad de vida de otra persona, así sea que tenga que irse en contra de una decisión superior. Y hemos visto en el camino de este acto que lleva a un desenlace terrible, que todo esto ha fracasado. Y esto no es un tema de dinero, esto es un tema de concepción, esto es un tema de formación. ¿Dónde se perdió el norte de la brújula de la policía al formar cadetes primero, oficiales después y rangos superiores después, en donde la obediencia termina siendo sumisión? Buenos días, general. Tocayo, yo diría que la obediencia debida como figura jurídica consta en algunas legislaciones, pero la obediencia debida, como usted bien lo ha manifestado, tiene límites. O sea, todos dentro de una organización disciplinaria y jerarquizada deben obedecer órdenes, ¿no?, verbales y escritas, pero que tenga como límites la ley, la moral y la ética. O sea, nadie puede cumplir una orden ilegal, una orden en la cual se insinúe que se cometa un delito, ¿no? Entonces, lo que usted dice, el que obedece no padece, sí, fueron lemas, pero lastimosamente no creo que estén eliminados. Yo recuerdo cuando entré a la policía, le decían eso, ¿no? El que obedece no padece, y eso tenía una connotación importante, y que era el código que se manejaba al interior entre los cadetes, y esto hace daño, ¿no? Hace daño. Yo pensé ya superado todo ese tema, pero lo que sí es de que la institución al interior, lastimosamente, hay personas que se filtran, como en toda institución. Yo no diría que la capacitación está fallando, porque inclusive ya desde hace muchos años la formación se le ha encargado para los oficiales la Universidad Central, y para los policías los institutos tecnológicos o técnicos, ¿no?, que ellos son quienes están la mayor parte del tiempo impartiendo las clases. Y la verdad es de que yo pienso que hay una diferencia entre cuando usted ya sale a la calle a ejercer su función, porque ahí se encuentra con todo tipo de tentaciones. Y si usted no tiene valores éticos y morales, y cosas que inclusive se trae de la familia, de la casa, de lo que le enseñaron a usted desde pequeño, si usted no es fuerte, usted sucumbe. Pero cuando las Entonces, tentaciones están dentro del mismo estamento militar, y hablo con respecto a la ascendencia que tienen oficiales sobre cadetes y sobre todo del otro sexo, y cuando resulta que se termina abusando como acto de poder para que ejerza actos impropios, termina siendo que eso no está en la calle, eso está dentro de la misma institución general. Entonces, este chip hay que corregirlo de alguna manera, porque si la muerte de esta dama hubiera sido una casa, hubiera sido un femicidio atroz, pero un femicidio. Hoy, cuando el estamento policial está involucrado en haber dado permisos que no se debían haber dado, en haber permitido el ingreso de quien no se debía haber permitido, el haber hecho actos impropios dentro de una escuela militar, cosa que no se debía haber permitido, el haber dado la orden de que nadie se mueva de sus dormitorios, cosa que no se debió haber permitido, el hecho que se haya contaminado la escena del crimen, cosa que no se debió haber permitido. Hay una cadena desafortunada de cosas que no se debieron haber permitido, y en esto nada tiene que ver ni la economía policial,
ni la formación que reciben en una universidad. Esto tiene que ver estrictamente con los códigos morales que se manejan dentro del estamento policial. Bueno, mire, hay tantas versiones de lo sucedido, inclusive especulaciones, ¿no? Ahora, de lo que yo tengo conocimiento y de las versiones, ahí difiere mucho de lo que usted dice. Está dentro del Primero, proceso de investigación de la Fiscalía todo lo que le he dicho, por un acaso. No me lo estoy inventando. ya, mire, por ejemplo, a nadie, ¿no? En su sano juicio, ahí concurre una situación de que quien autoriza el ingreso de su esposa es Cáceres, porque coincide que estaba de guardia. Porque si no hubiese estado de guardia él, de oficial de guardia, no podría ingresar. Él es el que da la orden que ingrese su esposa, porque le consultan. Entonces, hay algunos aspectos que yo no quiero justificar de ninguna forma, pero sí, yo no puedo caer, o sea, no cabe en mi proceso mental de que yo tengo mi visión del caso, ¿no? ¿Con quién más seguro iba a estar la esposa? Si ya venían algunos años casados, con el esposo. O sea, lo que menos se podía pensar que el esposo le haga daño, ¿sí? Ahora, para un poco en el contexto, para poner en contexto, de la prevención de la escuela superior hasta el dormitorio de los oficiales hay casi, yo diría, 1 kilómetro de distancia. En el edificio en donde duermen los oficiales, por ser fin de semana, había solo un oficial descansando, a más de Cáceres. Y del dormitorio de los oficiales donde ocurrió el asesinato hasta los dormitorios de los cadetes hay como 300 metros. Entonces, no es como que todos estaban ahí escuchando, y los que escucharon son 2 personas, ¿no? Entonces, pero ese tema, sí, debemos esperar que la Fiscalía y también Asuntos Internos haga sus investigaciones, pero los que investigaban se encontraron frente a un psicópata que inclusive no permitió al inicio que se haga la inspección del lugar de los hechos, ¿no? Este tipo estaba estudiando Derecho y les sorprendió y les dijo, a ver, aquí me traen una orden para registrar mi habitación. Entonces, todas esas cosas tienen que ir determinándose responsabilidades por acción. Y yo estoy de acuerdo con usted, general. La policía como institución hay que respaldarla, hay que respetarla. Coincido con usted al inicio de su intervención que el presidente en este campo se encuentra, creo que por el camino errado. Hay que tomar las direcciones adecuadas para fortalecer a la institución. Pero la institución también tiene que entender que está contaminada y de raíz. Alberto. Claro. Agradecerle, general, por este tiempo. Son las 7:58. El ex comandante general de la policía, general Ramiro Mantilla, acompañándonos esta mañana. Gracias. Gracias a usted por